Se ve mi pantalla, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Se ve, ¿no? Mi pantalla. Sí, doctor. Me logran escuchar también, ¿no? Sí, doctor. Mm, Ya. El cáncer de páncreas es una neoplasia muy frecuente. Ah, ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya. ¿Dónde nos quedamos? ¿En factores de riesgo o en el anterior? Doctor, desde el inicio solo por internet. Ya, ¿desde acá? Ya. Como les decía, el cáncer de páncreas es una de las neoplasias con alta letalidad, alta mortalidad y lamentablemente la mayor parte de casos se diagnostican en estadios avanzados de la enfermedad. Fíjense, en el año Doctor, 2020, disculpe, no se está viendo las diapositivas. ¿sí? No sé, se está viendo el Meet, pero no las diapositivas. ¿Qué pasa? Ahora, por favor. Ahora sí, doctor. Gracias.
Entonces, el cáncer de páncreas es una de las neoplasias que tiene una alta mortalidad, lamentablemente, porque casi la mayoría de pacientes se diagnostican en estadios avanzados. Francamente, es una patología que en nuestro hospital lo vemos en estadios 3 o 4, en la mayoría de casos. Fíjense, estos son datos del Observatorio Global del Cáncer, que es un observatorio de de la Organización Mundial de la Salud. Y en el 2022 hemos tenido casi 500,000 de pacientes nuevos diagnosticados por este cáncer, por esta neoplasia, que representa más o menos el 2.6% de todos los cánceres. Han fallecido casi 500,000 de personas con esta enfermedad, ¿no? Que representa más o menos el 4.7% de todas las muertes por cáncer. Fíjense, la tasa de letalidad es alta, 94%. O sea, a 5 años la mayoría de pacientes con estadio clínico 4, casi la mayoría han fallecido, ¿no? La edad media del diagnóstico, 65 a 70 años, o sea que es una neoplasia de adultos jóvenes, de adultos mayores, pero como les digo, o sea, y como lo hemos visto con vuestros compañeros, eso no es una regla, ¿no? No es que sea por encima solo de esos grupos etarios, que no solo afecta a esos grupos etarios, sino también se puede presentar en personas jóvenes, ¿no? Y es muy mortificante para el paciente esta enfermedad, no solo por lo dolorosa por los intensos dolores que el paciente tiene, sobre todo cuando está en estadios avanzados, sino la frustración al tener respuestas cortas a los tratamientos oncológicos o a otros tratamientos que tenemos de terapias modernas, ¿no? Es ligeramente más frecuente en los hombres, pero esta ventaja no es descollante, como ustedes pueden ver. Hay una mayor incidencia en países desarrollados y la mortalidad es más alta, sobre todo en Europa del Este y el Asia Central, ¿no? Sobre todo por el acceso al diagnóstico. Hay algunas tendencias, sobre todo que hay un incremento de este cáncer en las mujeres, y esto está relacionado con el tabaquismo y la obesidad. Está de más decirles que el tabaco no solo produce cáncer de pulmón, ¿no? También es factor de riesgo para cáncer de páncreas. Y la obesidad, ustedes saben que la grasa depositada crónicamente en nuestro cuerpo a la larga se convierte es un factor de inflamación crónica, pues, ¿no? Y la inflamación crónica produce alteración en las células, produce atipia celular. Esa atipia celular, que no es controlada adecuadamente por nuestro sistema inmunitario, puede hacer que células alteradas empiecen a sobrevivir y no son sometidas a apoptosis. Entonces esas células pueden derivar con el tiempo en un adenocarcinoma, en este caso, que es el tipo histológico más frecuente en este tipo de tumores, ¿no? Fíjense que para el año 2040 se proyecta que esta va a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Esto es por múltiples factores, ¿no? Sobre todo en países desarrollados. Fíjense, entre los factores de riesgo, el tabaco, ¿no? Si yo soy fumador, tengo 2 a 3 veces más riesgo de padecer cáncer de páncreas en relación a uno que no fuma. No, es la causa entre el 20 y 30% de los casos, ¿no? El tabaco. La obesidad, ¿no? Y definida por índices de masa corporal superiores a 30 o iguales a 30, casi es el doble de riesgo para tener este tipo de neoplasias
Sobre todo el tipo histológico asociado a obesidad es el adenocarcinoma ductal, ¿no? Pacientes que han hecho un reciente debut de diabetes mellitus tipo 2, hay que tener cuidado, hay que hacerles un control ecográfico para ver cómo está el páncreas, no va a hacer que sea una manifestación de la propia neoplasia. Tienen el doble de riesgo de padecer cáncer de páncreas, ¿no? Y sobre todo, fíjense, el riesgo es mayor en los primeros 3 años tras haber sido diagnosticado de diabetes mellitus. O sea, si ustedes tienen en vuestro entorno familiar pacientes que han sido recientemente diagnosticados de diabetes, mucho ojo. Hay que hacerle una ecografía, sino una tomografía, ¿no? Una tomografía sin contraste, yo creo que sobre y basta para determinar si hay alguna lesión en cabeza o en cola de páncreas. En cabeza de páncreas se asientan el 70% de las lesiones y en cuerpo o cola el 30%. Pacientes que sufren de pancreatitis crónica, fíjense, es bastante variable, pero obviamente se eleva el riesgo de padecer cáncer de páncreas de un 5 a 15 veces más, ¿no? Posibilidades de tener esta neoplasia. Pacientes con antecedentes familiares, 2 a 10 veces. Fíjense, el 5 a 10% de los cánceres de páncreas son hereditarios y sobre todo está relacionado a mutaciones como el BRCA2, el PALB2 o mutaciones en las quinasas dependientes de ciclina del N2A, ¿no? Una dieta rica en grasas y carnes procesadas. Ustedes saben que la dieta del habitante andino en general ha virado enormemente, pues, ¿no? Con la occidentalización. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya come más alimentos procesados, ¿no? Si no, veamos, denos una vuelta nomás por el Real Plaza o la cantidad de pizzerías que hay, ¿no? Entonces, ya cada vez más hay más occidentalización, cambiamos nuestros hábitos y eso nos puede producir puede ser un factor de riesgo para este tipo de enfermedad, ¿no? Y la exposición ocupacional, sobre todo a pesticidas y a, ¿no?, agricultores o a metales que pueden incluso hasta duplicar el riesgo de padecer esta enfermedad. Fíjense, muchos de ellos son prevenibles, ¿no? Tabaquismo, obesidad, ¿no? La dieta rica en alimentos procesados, exposición ocupacional, obviamente. Antecedentes familiares, eso lamentablemente no lo podemos corregir, es algo que está en nuestros genes, ¿no? Mutaciones germinales. Sus tipos histológicos y cómo están distribuidos, fíjense. El adenocarcinoma ductal es el tipo histológico más frecuente. 90% de los tumores de páncreas es de esta estirpe histológica, adenocarcinoma ductal. Es el más agresivo y es el más común. También el páncreas puede ser asiento de tumores neuroendocrinos que tienen un mejor pronóstico y otro tipo de tumores como el cistoadenocarcinoma o el carcinoma acinar que puede encontrarse hasta un 5 a 10%. Pero el grueso de pacientes va a tener este tipo de diagnóstico, adenocarcinoma ductal. ¿Por qué? Porque el páncreas, ustedes saben que es una glándula, ¿no?, que tiene dos funciones claramente diferenciadas, exócrina y endocrina, ¿no? Fíjense la supervivencia de los pacientes, la supervivencia global a 10 años, 10%, chicos, o sea, a 5 años, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo he diagnosticado este año en el seguro 10 pacientes con cáncer de páncreas, en 5 años solo uno va a estar vivo. Alta letalidad, ¿no? 90% de muerte.
Cuando es, si ese tumor ha sido resecado, que solo se da en el 20% de los casos, imagínense, o sea, el 80% de los pacientes va a quimioterapia y el 20% tiene la posibilidad quirúrgica. De todos los pacientes que han sido operados, que han sido resecados que han sido resecados o se ha realizado la exéresis de la lesión, solo el 20-30% están vivos a 5 años. Y de los pacientes en estadio clínico avanzado, que sería el estadio clínico 4, fíjense, la supervivencia es de 6 a 12 meses, chicos, de 6 a 12 meses. La media, la mitad, el 50% de los pacientes se va a morir a los 6 meses, ¿no? Como les digo, es frustrante a veces tratar este tipo de pacientes. Y obviamente la cirugía no es cualquier cirugía, pues es una cirugía que seguro ustedes la han escuchado, que se conoce como Whipple. Hay que hacer una Whipple. A todos los pacientes con tumores en páncreas hay que hacer una Whipple. Y obviamente el posoperatorio, el manejo posoperatorio también es delicado y es de sumo cuidado. No más datos que creo que ya ha quedado claro. Algunos desafíos que hay que tener en cuenta en cuanto a esta enfermedad. Uno es el diagnóstico tardío, ¿no? El diagnóstico tardío. 80% de los casos son inoperables al diagnóstico. O sea, la mayoría, como les digo, de pacientes vienen en estadios 3 o 4, ¿no? O hay un compromiso vascular. Generalmente el compromiso vascular hace que este tipo de tumores sea irresecable, sobre todo de la arteria o vena mesentérica superior. No hay un cribado, no hay una prueba preventiva, no hay un gol estándar preventivo para esta enfermedad. No hay pruebas validadas para la población en general, por eso es que lamentablemente los vamos a diagnosticar en estadios avanzados. Steve Jobs ha sido uno de los que ha sufrido esta patología y ha muerto por esta enfermedad. Tenía cáncer de páncreas, chicos. Y obviamente no hay muchos avances terapéuticos. Con decirles que generalmente hasta ahorita lo que usamos es quimioterapia, ¿no? Cirugía, quimioterapia, en algunos casos radioterapia, que no funciona mucho. Y el cuadro clínico va a depender de dónde está localizado el tumor, porque es diferente cuando está localizado en cabeza de páncreas, en cuerpo o en cola, ¿no? También va a depender de si ha infiltrado estructuras vecinas y si hay metástasis. La mayoría presenta metástasis en el hígado. Y obviamente, ustedes saben que el hígado tiene una cubierta que es muy sensible, ¿no? Que se llama cápsula de Gleason. Y al aumentar la presión dentro del hígado, esta se refleja en esa cápsula y produce dolor, ¿no? Y obviamente también las lesiones metastásicas. Cuando los tumores están ubicados en la cabeza de páncreas, fíjense, la mayor parte de los tumores se localiza en la cabeza de páncreas, chicos, en la cabeza. 70% casi de los tumores cabeza de páncreas, mientras que en el cuerpo y la cola, un 20-30%. Como está en la cabeza de páncreas, ustedes saben anatómicamente que por ahí pasa pues el árbol biliar, ¿no? Entonces, lo que va a producir es una ictericia obstructiva e indolora. Entonces, ¿por qué vienen los pacientes? Generalmente los pacientes no vienen por dolor, porque se automedican, ¿no? Me duele, tomo mi paracetamol, estoy bajando de peso, sigo tomando mi paracetamol, sigo. En la farmacia incluso vas y si ustedes se percatan, impunemente el personal técnico que no tiene ningún conocimiento más de lo que ha aprendido en la farmacia, les receta, pues, ¿no? Les recetan opioides, recetan antibióticos a diestra y siniestra, ¿no? Y obviamente el peruano, como es bastante ahorrador,
va combatiendo su dolor crónico a punta de paracetamol o tramadol, ¿no? Entonces, pero cuando un día se despierta y se ve amarillo, eso sí le asusta, ¿no? Entonces viene corriendo a las 12 de la noche a la emergencia con un cuadro de ictericia. Entonces, ¿desde cuándo le duele? Hace 3 meses, ¿no? Pero desde hoy día estoy amarillo, ¿no? Esa es la historia de los pacientes. Entonces, hay una ictericia obstructiva indolora, no hay dolor en el 90% de los casos, ¿no? Entonces, al haber esta ictericia obstructiva, va a haber coluria, orinas oscuras, va a haber acolia, eso ya no es que son las heces pálidas, va a haber prurito, ¿no? Producto de la acumulación de la bilirrubina en la piel. Y hay un signo que es el de Courvoisier-Terrier, que no es más que la vesícula hidrópica que se hace palpable, ¿no? Debido a la acumulación de la bilis retrógradamente. Hay un dolor abdominal que es en un 40-70%. El dolor es francamente intenso. Lleva de 8 a 10 generalmente, que también es otra de las causas por lo cual los pacientes vienen, ¿no? Un dolor epigástrico irradiado a la espalda, a veces en cinturón, y que empeora con el decúbito y sobre todo al comer, ¿no? Otro síntoma característico de este tipo de pacientes es la pérdida de peso, ¿no? Hay una pérdida de peso franca, como les duele al comer, dejan de comer, pues, ¿no? Entonces, y al margen que las células neoplásicas tienen una alta demanda de energía. Y si yo no como, las células tienen que obtener esa energía de tu cuerpo. Entonces, ¿de dónde? La grasita, ¿no? La grasita empieza a catabolizarse. Una vez que se ha terminado la grasita, los músculos empiezan a catabolizarse, ¿no? Entonces los pacientes empiezan a perder peso y tienen una caquexia tumoral. Fíjense, los pacientes diagnosticados recientes de diabetes, no son pocos, ¿eh? Miren, del 25 al 50% de los diabéticos puede tener esta enfermedad. Esto dependiendo obviamente del área geográfica, ¿no? Los tumores de cuerpo y cola, ustedes saben que hay un poco más de distensión, ¿no? Más sensibilidad de estos tumores en estas localizaciones. Va a haber dolor abdominal intenso, que es el principal síntoma por el que acuden. Esto es por una invasión del plexo celíaco o por la presencia de trombosis venosa esplénica, ¿no? Hay una rápida pérdida de peso, que es más marcada que en los tumores de cabeza de páncreas, y se puede producir una trombosis venosa, que es parte del síndrome de Trousseau, que es básicamente trombosis de vena esplénica, porta o mesentérica, que se puede presentar en un 10 a 20% de los casos. Metástasis hepáticas precoces es más frecuente que en los tumores de cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, fíjense, todo un síntoma florido, y el síntoma va a variar, como les digo, de acuerdo a la localización del tumor. No se olviden, el 70% de los pacientes tienen el tumor en la cabeza del páncreas. ¿Hay síntomas inespecíficos? Sí, sobre todo en inicios, ¿no? Sobre todo al inicio de la enfermedad. A veces dispepsia, se confunde con gastritis, ¿no? Náuseas, hay una saciedad temprana, entonces le hacen una endoscopía y a veces no hay buena experiencia realizando las endoscopías, no me percato de una compresión extrínseca, etcétera. O a veces la lesión es muy pequeña, entonces no produce ninguna sintomatología, ¿no? O se puede presentar como una pancreatitis aguda recurrente,
hasta un 5% de los casos. Y también puede haber depresión, astenia, que se puede como parte de un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces, generalmente, ¿por qué vienen los pacientes? Vienen por ictericia, ¿no? Vienen, el amarillo obviamente les asusta, pues, ¿no? Ictericia progresiva sin dolor, asociado a pérdida de peso. O un dolor persistente, intenso, que se irradia hacia la espalda, ¿no? Tenemos que tener cuidado con los pacientes diabéticos recientemente diagnosticados. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayores probabilidades de que puedan padecer esta enfermedad. La presencia de trombosis venosa profunda, especialmente esplásnica, nos puede hacer pensar en esta neoplasia. Hallazgos físicos, sobre todo en estadios avanzados, ictericia, ¿no? Debido a la obstrucción del árbol biliar. Esto en tumores de cabeza, sobre todo. En la vesícula biliar palpable, obviamente como ha disminuido debido a la presencia del tumor en la cabeza de páncreas, ha disminuido la luz de la vía biliar, entonces hay un acúmulo pues de la bilis de manera retrógrada que involucra a la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar se edematiza, se distiende y se puede palpar, ¿no? En estadios avanzados, a nivel epigástrico, podemos lograr palpar metástasis incluso en el hígado o una masa epigástrica, ¿no? El hígado, por las metástasis, que a veces son múltiples, se incrementa de tamaño, ¿no? La presencia de ascitis, que es sinónimo de una diseminación de la enfermedad, que se denomina carcinomatosis peritoneal. Y también, al igual que en los pacientes con cáncer gástrico, se pueden presentar este nódulo supraclavicular izquierdo, conocido como el ganglio de Virchow, ¿no? Que obviamente significa que la enfermedad está avanzada, pues, ¿no? Porque es un ganglio que no es ni siquiera local ni mucho menos regional, ¿no? Es un ganglio a distancia. Los síndromes paraneoplásicos son raros, pero se pueden presentar en este tipo de pacientes, incluso antes del diagnóstico, ¿no? Dermatomiositis, acantosis nigricans, hiperglucemia pancreatógena, esto por destrucción de las células B, o tromboflebitis migratoria, ¿no? Entonces, se pueden presentar síndromes paraneoplásicos. El diagnóstico diferencial, ¿con qué va a ser? Con pancreatitis crónica, ¿no? A veces entran pacientes con dolor, se le hace una tomografía y una masa, pero es una pancreatitis crónica, ¿no? Colangitis esclerosante primaria, sobre todo cuando el paciente tiene ictericias, ¿no? O con otros cánceres de la vía biliar, como el tumor de Klatskin, por ejemplo, que es un tumor en la vía biliar proximal, casi al hilio hepático, y que también es de alta mortalidad, se conoce como tumor de Klatskin. Otro tipo de tumores, ¿no? Que se localizan en el páncreas, como linfomas o tumores neuroendocrinos. Una vez que tenemos a nuestro paciente que ha venido a la emergencia, está histérico, con dolor, y quiere que se solucione el problema inmediatamente, obviamente lo examinamos, ¿no? Nos percatamos de los signos y síntomas que está presentando, y le vamos a pedir un examen auxiliar, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos a mano es la tomografía, ¿no? En un paciente histérico, si estamos sospechando de una ictericia obstructiva,
Lo recomendable es una colangioresonancia, ¿no? Una colangioresonancia para ver la vía biliar, la vía biliar. Pero podemos empezar con una tomografía abdominal con contraste, que obviamente es el estándar para páncreas. Es el estándar para páncreas. También podemos ampliar la resonancia, hacerle una colangiopancreatografía, sobre todo para evaluar vías biliares, y también nos sirve para ver compromiso vascular. El PET-CT para hacer un estadiaje más preciso, porque nos va a permitir valorar si hay ganglios comprometidos a distancia. Marcadores tumorales, el específico para páncreas es el CA19-9, chicos. El CA19-9 es un marcador útil para seguimiento, pero no es para diagnóstico. Algunos médicos bueno, ahora hay médicos para todos los gustos. Ustedes van donde un médico y les recetan todos los marcadores tumorales. No existe screening con todos los marcadores tumorales, eso es una estafa. Lo que yo tengo, el único screening es el PSA y el tacto rectal. Entonces el CA19-9 no es diagnóstico, chicos, no es diagnóstico. Lo que me permite diagnosticar una neoplasia, como hemos venido revisando hasta este momento, es la biopsia. Entonces, ¿y cuál es el estándar? Es la ecoendoscopía más aspiración, más biopsia con aguja fina. Entonces, yo tengo la sospecha de un tumor en el páncreas. La ecoendoscopía es prácticamente una endoscopía con un ecógrafo en la punta del endoscopio que va a ver dónde está ese tumor, ¿no? En profundidad va a ver qué se está comprometiendo por ese tumor. Y me permite hacer biopsias con aguja. Entonces yo voy a obtener una muestra y eso me va a servir para hacer un estudio histológico, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos revisado, la mayor posibilidad es que sea un adenocarcinoma, ¿no? Un adenocarcinoma. Entonces, el estándar para diagnosticar cáncer de páncreas es la biopsia, chicos, la biopsia. Una ecoendoscopía más biopsia, Entonces, la tomografía computarizada es el estándar, ¿no? Hay protocolos específicos para páncreas, ¿no? Que ahí los pueden ver. ¿Y qué características tiene ese tumor por tomografía? Es un tumor hipodenso, para los que todavía tienen dudas de qué es hipodenso, oscuro, ¿no? Medio oscuro. Hiperdenso tiene la consistencia del hueso. Entonces tengo hipodensidad, hiperdensidad. En resonancia, hipointensidad, hiperintensidad. Entonces, eso es importante, chicos. Entonces, todos los tumores hipodensos en fase venosa están asociados en un 85 a 90% de los casos a adenocarcinomas de páncreas, ¿no? Y otra cosa me puede ayudar a determinar la tomografía, la presencia de invasión vascular. Y esta presencia de invasión vascular es importante porque es un criterio de irresecabilidad. Cuando hay compromiso vascular, ese tumor no se opera, chicos, no se opera. Y eso tiene que ver con el compromiso de la arteria mesentérica superior o vena mesentérica superior. Si la vena mesentérica superior no se puede reconstruir, no es operable. Si hay un compromiso, si el tumor está rodeando más de 180 grados, la arteria mesentérica, tampoco no se puede operar.
tampoco no se puede operar porque muy probable esté infiltrado, ¿no? O al momento de hacer la cirugía, lo voy a desgarrar y el paciente va a morir desangrado, ¿no? Otro criterio de irresecabilidad, obviamente, la tomografía también me permite identificar metástasis hepáticas o metástasis mesentéricas, que también son criterios de irresecabilidad. Fíjense cómo es la disposición del páncreas, es un órgano retroperitoneal, ¿no es cierto? Eso ya lo sabe, ¿no? 70% de los tumores está localizado en la cabeza, en el cuello y en el y en la cola, o en el cuerpo y en la cola, el resto, ¿no? Casi un 20 a 30%, chicos. Entonces, el mayor asiento, si hay un tumor en la cabeza, fíjense cuán próximo está la vía biliar, ¿no? La porción distal del colédoco, sobre todo, además de la desembocadura de Wirsum. Entonces, se comprime la vía biliar y retrógradamente se va a acumular la bilis y obviamente el paciente va a venir histérico con la vesícula hidrópica, etcétera, ¿no? Algunas imágenes. Fíjense esta imagen donde hay una hipodensidad en la cabeza de páncreas. Acá se nota, es menos notorio porque hay una hipodensidad. Este es el páncreas, fíjense. Acá está la cola y acá en la cola hay una hipodensidad. Hay una hipodensidad, ¿no? Al igual que acá. También en la cola hay una hipodensidad. ¿Cómo de cuenta que es páncreas? Por el vaso, porque fíjense, acá está el vaso. Y la cola siempre apunta hacia el vaso. Acá, por ejemplo, por acá debe estar el vaso y acá está el páncreas, ¿no? Claramente se ve la lesión tumoral. Y al igual que acá, ¿no? Una lesión importante. Fíjense, esta otra imagen, hay una lesión hipodensa acá, en la cabeza de páncreas. O sea, casi el 70% de 10 pacientes con cáncer de páncreas, 7 tienen el tumor en cabeza. Fíjense acá mucho más claro la lesión hipodensa en cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, la resecabilidad va a depender de cuán avanzado esté la enfermedad, ¿no? La irresecabilidad. Entonces, la resonancia está indicado cuando el paciente tiene una ictericia obstructiva o tiene alguna alergia al contraste iodado de la tomografía. Y la resonancia tiene una mejor evaluación de vías, evalúa de mejor manera las vías biliares, pues, ¿no? Porque me va a permitir determinar ese stop, por ejemplo, producto del tumor, y evalúa, puede identificar tumores incluso menores a 1 centímetro. La ecoendoscopía, como ya les he dicho, es para hacer biopsia, pues, para hacer biopsia, pero imagínense, nosotros no tenemos ecoendoscopia acá en Cusco, así es que no podríamos hacer este tipo de exámenes, los referimos a Lima, al Hospital Rebalet, y ahí hacen ecoendoscopías más tomas de biopsia. Nosotros lo que tratamos de hacer es incluso laparoscopías diagnósticas más tomas de biopsia. Laparoscopías diagnósticas, pero a veces el tumor es tan pétreo, tan duro, que no permite ni siquiera la toma de la muestra, ¿no? Pero esta ecoendoscopía es para tumores pequeños, pues para tumores grandes o cuando hay una enfermedad a distancia, a veces preferimos biopsiar las lesiones a distancia, por ejemplo, las lesiones hepáticas, que son mucho más accesibles. Lo bueno de la ecoendoscopía es que me permite biopsiar, obtener muestras múltiples, ¿no? El PET-CT, cuando hay sospecha de metástasis ocultas, sobre todo ganglios, ¿no? A distancia. Puede mejorar la precisión, sobre todo de lesiones metastásicas, en un 15 a 20%, que no es poca cosa. Factores
El dolor intenso sugiere que la enfermedad ya está avanzada, pues que hay que hay una invasión retroperitoneal. La pérdida de peso también está asociada a una menor supervivencia. Obviamente, si uno pierde peso, de por medio está la pérdida de proteínas. Y la pérdida de proteínas no solo es perder masa muscular, sino también ustedes saben que a nivel del flujo sanguíneo hay una serie de proteínas que si están disminuidas, como por ejemplo la albúmina, hace que los medicamentos sean mucho más tóxicos, ¿no? La trombosis venosa esplásnica, obviamente, habla de un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, ¿no? Y, es, y este es un punto clave: menos del 20% de los casos son resecables, chicos. Menos del 20%. O sea, muy pocos pacientes van a tener esa oportunidad de cura, ¿no? A través de una cirugía. Menos del 20%, o sea, es poco. Entonces, otro punto importante que hemos visto es, ¿no? Con respecto a la biopsia, la ecoendoscopía más aspiración con aguja fina es el gold estándar, chicos. Actualmente es el gold estándar para la toma de muestra, para identificar qué tipo de tumor hay en esa cabeza de páncreas. Pero obviamente eso está supeditado a que yo cuente con esta tecnología, porque como les digo, aquí en Cusco no tenemos esta tecnología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Laparoscopías diagnósticas, ya les he dicho, que obviamente es mucho más gasto para la institución, porque para una laparoscopía diagnóstica yo tengo que abrir la barriga o tengo que utilizar mucho más recursos que para una ecoendoscopía, ¿no? Porque sala de operaciones, del tiempo de los cirujanos, los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la sensibilidad de una ecoendoscopía una aspiración con aguja de jafina es altamente sensible, del 85 al 90%. La ventaja de este procedimiento es que va a evitar la siembra peritoneal o la punción percutánea, ¿no? En el Rebagliati antes no había ecoendoscopio, entonces, ¿qué se hacía? La biopsia percutánea con guía tomográfica o con guía ecográfica. Entonces, ¿qué hacían? Con el ecógrafo identificaban la lesión en cabeza de páncreas y por otro lado se le tomaba la muestra, ¿no? Ya sea guiada con tomografía o guiada con ecografía. Como les decía, muchas veces ni siquiera tomamos muestras del primario, o sea, de la cabeza del páncreas o cualquier zona del páncreas donde esté localizado el tumor, sino también de las metástasis, pues en este caso hepáticas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la muestra, hay que procesar esa muestra, pues. Y el tipo histológico más frecuente es adenocarcinoma, ¿no? Es el adenocarcinoma ductal. Entonces, si yo le hago inmunohistoquímica a esa muestra, de tejido tumoral, va a ser positiva para CK7, CK19, C19-9. Estos son anticuerpos. Entonces, las células interactúan con esos anticuerpos que yo que estoy haciendo interactuar, y adquieren un color característico, ¿no? Y va a ser positivo para cromogramina y sinaptofisina en tumores neuroendocrinos. O sea, yo tengo una manera objetiva de determinar si es un adenocarcinoma o es un tumor neuroendocrino, ¿no?
Y obviamente en pacientes con enfermedad metastásica, como les dije, nosotros a veces biopsiamos las metástasis hepáticas que son mucho más accesibles y para tratar de hacer una determinación de la secuenciación genómica, ¿no? Por varias técnicas. Y entonces tratamos, en el 95% se ha encontrado que hay mutación de KRAS, también hay mutación de P53, ¿no? Esta mutación de P53 es altamente agresiva, chicos, porque P53 es un gen supresor tumoral. Entonces, y la mortalidad obviamente es también alta. Inestabilidad microsatelital o daño en los mecanismos de reparación del ADN, 1 a 2% de los casos, ¿no? Y son candidatos a, terapia, a inmunoterapia, ¿no? Fíjense la resecabilidad de los tumores son resecables cuando no hay afectación arterial, sobre todo de la arteria mesentérica superior, o cuando no hay afectación del tronco celíaco, o cuando va a ser posible una reconstrucción de la vena mesentérica superior, etc. Cuando no hay metástasis a distancia, pues si la lesión está localizada solo en el páncreas y es un tumor pequeño, obviamente, y no hay metástasis a distancia, obviamente ese tumor es resecable, ¿no? Es resecable. Un minuto, por favor, voy a conectar mi máquina. A veces cuando el tumor está rodeando a la arteria en menos de 180 grados, o hay un compromiso venoso con alguna posibilidad de resección, entonces se dice que esos tumores son borderline resecables y a veces es mejor darles un tratamiento neoadyuvante, o sea, tratar de reducir un poco el tumor para que en una segunda etapa sea operado el paciente. Pero, como les dije, la mayoría de pacientes son irresecables, casi el 80% de los pacientes son irresecables. ¿Por qué? Porque ya hay una infiltración de la arteria mesentérica superior, o hay infiltración de órganos adyacentes, colon, estómago, o hay enfermedades a distancia, ¿no? Sobre todo a nivel hepático, peritoneal o incluso pulmonar. Una ventaja que me olvidaba mencionarles entre la ecoendoscopía y la biopsia percutánea. La biopsia percutánea, ¿qué significa? Que a través de la piel van a introducir una aguja bien fina, guiada ya sea por tomografía o por ecografía hacia la zona del tumor y se va a sacar muestras. Pero en ese interín se puede sembrar células tumorales. Entonces, por eso acá una de las ventajas de la ecoendoscopía frente a esta biopsia percutánea es evita la siembra peritoneal, ¿no? Y a veces incluso en la zona donde se ha introducido la agujita, cuando la enfermedad evoluciona, empieza a salir lesiones tumorales. El diagnóstico precoz de cáncer de páncreas sobre todo está dirigido a poblaciones de alto riesgo, y esas poblaciones de alto riesgo está dado por la vigilancia de pacientes que tienen síndromes hereditarios. Es decir, pacientes que son portadores de la mutación de BRCA2, la mutación de PALB2, la mutación de la quinasa dependiente de ciclinas 2N2A,
o síndrome de Lynch. Entonces, en estos pacientes, o también pacientes con antecedentes de dos o más familiares con cáncer de páncreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Vamos a hacer una resonancia magnética anual a partir de los 50 años. O una ecoendoscopía incluso. O 10 años antes del caso más joven en la familia, ¿no? O sea, si tengo un familiar de 45 años, a los 35 años tendría que hacerme yo. ¿Hay biomarcadores que están en investigación? Sí. Dosar ADN tumoral circulante, ¿no? ADN tumoral circulante. Entonces, ¿qué? Le tomo una muestra al paciente y voy a detectar la presencia de ADN tumoral circulante. Entonces, y puedo determinar mutaciones en esa toma de muestra, como por ejemplo las mutaciones de Carras. Entonces, todavía esto es una realidad, pero todavía no se ha protocolizado. O las biopsias líquidas, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender nuestra conducta terapéutica? En realidad, de lo que ustedes ya conocen, como estadiaje, ¿no? ¿Cómo lo voy a estadiar? Con tomografía, ¿no? TNM, tamaño del tumor, ganglios comprometidos y metástasis a distancia, ¿no? Extensión del primario, ¿no? T1, un tumor de 2 o menos centímetros, limitado al páncreas. T2, de 2 a 4. T3 mayor a 4, ¿no? T4, invasión de arterias mayores, etc. Entonces, el N1 no hay ganglios comprometidos, o N0, N1, 1 a 3 ganglios, y N2, más de 4 ganglios comprometidos. Y el M, si hay metástasis o no hay metástasis, ¿no? Entonces, voy a mi tablita y ahí voy a hacer cuándo es un estadio clínico 0, cuándo es un 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4. ¿No? Obviamente 4 es cuando hay metástasis a distancia. Entonces, ¿por qué es importante el estadiaje en todas las enfermedades? Porque de acuerdo al estadio clínico yo voy a definir el tratamiento del paciente, ¿no? Estadio 1A, el paciente va a ser sometido a una Whipple probablemente, ¿no? Fíjense, la supervivencia a 5 años, siendo 1A, siendo un estadio precoz, la supervivencia es de 30-40%. O sea, de 1B, 20 a 30%, y así a medida que voy aumentando en estadio clínico, va disminuyendo mi supervivencia. Estadio clínico 4, supervivencia a 5 años, 2%, chicos, 2%, es una alta letalidad. En estadios tempranos, yo voy a hacer cirugía. En estadios un poco avanzados, los pacientes recibirán una quimioterapia de refuerzo a la cirugía, ¿no? Y obviamente en estadios localmente avanzados, de repente podemos, como en el estadio clínico 3, se puede intentar una terapia neoadyuvante más una reevaluación quirúrgica, ¿no? Si es que se puede. Porque fíjense, la supervivencia es de 3 a 6%, o sea, casi los pacientes fallecen. Y finalmente el estadio clínico 4, ya les dije, menos del 2% están vivos a los 5 años. Y en este escenario de enfermedad avanzada es donde entramos a tallar en cuanto a su tratamiento, sobre todo, los oncólogos clínicos, tratamiento, si los pacientes en estadio clínico 4 significa que la enfermedad está diseminada, como tal, la enfermedad es una enfermedad sistémica y como tal necesita un tratamiento sistémico, ¿no? Sobre todo en base a quimioterapias o terapias dirigidas, ¿no? Fíjense el tumor cómo compromete no solo el coledocolio distal, sino también el conducto de hueso, ¿no?
Este, por ejemplo, es un tumor que mide más de 4 centímetros y sería un estadio 2A. Algunas metástasis hepáticas, sobre todo. Fíjense, estas son metástasis hepáticas por cáncer de páncreas. ¿No? Un espécimen cadavérico. Vamos a descansar unos 10 minutos, chicos, para respirar. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucha. Por favor, vamos a hidratarnos un poco y volvemos, por favor.